Hola, en esta ocasión vamos a aprender cómo resolver el porcentaje de humedad en Excel. A continuación les voy a compartir entonces la plantilla de Excel. Ok, en la hoja número 1 entonces coloco el nombre de mi grupo y en la hoja número 2 es donde voy a explicar este ejemplo de la humedad de un alimento. Entonces, a partir de lo que se escribió en la hoja 1, por ejemplo, yo escribo acá mi nombre, entonces en la hoja 2 yo podría seleccionar aquí mi nombre. Eso para que al enviarlo yo pueda ver cuáles son las integrantes del equipo. Segundo, verifiquemos que la fórmula de humedad esté correcta. Y tres, vamos a colocar todas las masas que obtuvimos tanto en M1, este cuadro, y M2 en las tres pesadas para las tres repeticiones. Siempre que yo voy a ingresar una fórmula en Excel, yo voy a poderla editar desde la casilla propiamente, pero también la voy a poder ver desde acá. Y en cualquiera de los lados se puede comenzar a crear la fórmula. Vean que esta fórmula lo que pretende es restarle M1 a M2. Entonces, voy a seleccionar la casilla M1 y le doy menos la última de M2, que sería la casilla I20. Le doy un Enter, me posiciono en la primera casilla y vean que cuando yo me voy a la esquina inferior derecha, yo puedo ver una cruz. Esa cruz le voy a dar un clic izquierdo y la voy a arrastrar. Luego voy a sacar el porcentaje de humedad siguiendo la fórmula que está acá arriba, en la cual tengo que abrir paréntesis, luego invocar a el término M1 menos M2, que sería este de acá, dividido entre M1 de la primera repetición, cierro paréntesis, asterisco y un 100. Y ahí ya tendríamos entonces el porcentaje de humedad. Selecciono la celda, cuando se pone una cruz, le doy un clic, presiono, dejo presionado y arrastro. Y al final lo que voy a hacer es calcular el promedio de esos tres porcentajes de humedad. Entonces le doy igual y escribo la palabra promedio con minúscula o mayúscula. Vean que cuando se escribe entonces me da una serie de sugerencias de funciones matemáticas. Yo le voy a dar a la primera con un doble clic. Se me abre un paréntesis y entonces voy a escoger estos tres valores dejando presionada en la primera celda y arrastrando hasta la última. Cierro paréntesis y le doy un enter y ya tendríamos el promedio de esas tres eh, repeticiones. Luego vamos a ir a calcular la propagación de los errores en la plantilla de Excel. Vean que primero están los valores de la incertidumbre si yo hice una pesada, es decir, si yo utilicé la técnica de tarar, o en el caso de que se diera una contribución de pesada por diferencia, cuando llegamos a pesar, por ejemplo, un vidrio de reloj, luego añadíamos el sólido y volvíamos a pesarlo con el residuo. Ese sería el valor que tendrían que tomar. Nuestra primera incertidumbre combinada multiplica el valor de la humedad por una raíz cuadrada grande que vimos en clase. De manera que voy a ingresar entonces primero que nada los datos de la humedad. Aquí yo voy a darle un igual, me voy a ir a buscar la primera repetición que acabo de calcular, selecciono la celda y le doy un enter. Y lo mismo va a pasar con las otras celdas si yo arrastro desde la primera. Entonces espero que aparezca la crucecita y arrastro. Primer término, que es este que está acá, y segundo término, que es este que está acá, es el que vamos a calcular respectivamente en las columnas F y G. Entonces, vean que la columna 1, que sería esta de acá, en la F, corresponde a todo este término. Por lo tanto, comienzo entonces con un igual y sería UDM. Si yo lo hice por diferencia, entonces yo tendría que tomar este valor que está aquí. Y vean que al tomarlo, si yo lo tengo acá, al tomar ese valor, entonces me lo selecciono. Divido entre J20, M1 menos M2, entonces me vengo acá arriba donde yo sé que tengo M1 menos M2, que es la casilla seleccionada en rojo, cierro paréntesis y elevo al cuadrado con el siguiente símbolo. Coloco un 2 y le doy un enter. Esto quiere decir que ya tendría todo el paréntesis resuelto elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces, cuando calculo el primer término,
arrastro. Si yo no le fijo a la celda $1 entre la letra y el número, entonces lo que va a pasar es que cuando yo arrastro, vean que va aumentando de numeración de 34 a 35 a 36. Pero yo solamente quiero que se quede un valor fijo, que es esta contribución de la incertidumbre cuando yo peso por diferencia. Entonces, en ese caso, tengo que colocarle el símbolo de dólar en medio de la letra y el número, le doy un enter y arrastro. ¿Ok? Vamos a hacer entonces la 2. La 2 sería esa masa, si yo la tomé por diferencia o si la medí directamente. Entonces, supongamos que la medí directamente, eso es algo que necesitan analizar. Le doy dividir, ojo aquí, se me fue en paréntesis, se lo vuelvo a poner. Divido entre M1, entonces me vengo acá y selecciono la repetición 1, cierro paréntesis. Luego esto está elevado al cuadrado, entonces hay que poner este triangulito, es como un techito hacia abajo. Le doy un enter. Aquí va a pasar lo mismo, yo necesito que el término de arriba me quede fijo. Entonces le pongo un símbolo de dólar. Y después ahí sí puedo arrastrar. Finalmente voy a calcular todo este término, entonces sería el valor de la humedad de la primera réplica multiplicado por la raíz, escribo el nombre de raíz, ahí me aparece la función, le doy doble clic, véanlo aquí arriba, y entonces me está pidiendo el número. El término número 1 más el 2, vea que ya no lo tengo que elevar al cuadrado porque yo ya lo había elevado al cuadrado, entonces sería F47 y más 47. Tengo que escribir en este caso el número de la celda porque acá, por el tamaño de pantalla que yo tengo, no me permite seleccionar. Eso podría pasar en sus computadoras también. Cierro paréntesis y le doy un igual. Ahí ya me estaría calculando entonces la primera incertidumbre de la primera réplica, que sería la combinada. A esto entonces la selecciono, espero que se coloque la cruz, le doy un clic izquierdo, dejo presionado y arrastro hasta la repetición 3. Aquí yo no tendría que dejar nada fijo porque aquí sí tiene que ir tomando los valores de cada una de las repeticiones. Voy a sacar el promedio de esa incertidumbre, entonces le doy un igual, escribo la palabra pro y ahí me aparecerían las opciones, doble clic en promedio y igual, clic izquierdo, dejo presionado y arrastro. Cierro paréntesis y le doy un enter para que me dé entonces el valor final del promedio. Vamos a sacar ahora el promedio de la incertidumbre. El promedio de la incertidumbre va a ser igual a la raíz de eso que acabamos de calcular elevado al cuadrado más la t de student por el desvío, ojo aquí, sería el desvío de los porcentajes dividido entre raíz de n y esto elevado al cuadrado. Entonces, el primer término va a ser el promedio de la humedad. Entonces, en este caso, yo ya lo había calculado, el promedio de las incertidumbres de las 3 repeticiones. Entonces, aquí nada más le daría un igual, copio la celda y le doy un enter y ya me lo copiaría. Segundo término. Bueno, algo muy importante. Aquí me copió el término, pero tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, encierro y techito y número 2 para que lo eleve al cuadrado. Ahora sí. Vamos con el segundo término. Este es el primer término. Y este sería el segundo. Ok. Entonces sería igual el valor de la test student, que lo tienen aquí arriba, lo selecciono, multiplicado. Bueno, siempre es importante abrir paréntesis al inicio. Multiplicado por el desvío. Vean que el desvío hasta el momento no lo hemos sacado, pero yo puedo decirle a Excel que me lo calcule en ese momento poniendo des. Ya me aparece .m.p como es de una muestra y no de toda una población. Entonces colocamos desves m. Y ahí seleccionaríamos el valor de las 3 humedades, de los 3 porcentajes de humedad de las 3 repeticiones. Cerramos paréntesis. Este sería este S de aquí. Luego todo eso está dividido entre raíz de n. Para yo indicarle que todo
debe estar dividido entre raíz de n. Sería bueno ponerle un doble paréntesis, ¿verdad? Poner acá que está dividido entre, otra vez, escribo la palabra raíz, la selección, raíz de n, que son 3 repeticiones, o sea, 3. Voy cerrando paréntesis y vea que cada vez que cierro paréntesis me va señalando un color para indicarme hasta dónde he cerrado paréntesis. Siempre tiene que haber una equivalencia a la izquierda y a la derecha. ¿Ok? Y en este caso, tengo que elevar esto al cuadrado. Entonces, coloco el techito y lo elevas al cuadrado. Y finalmente, entonces cierro el último paréntesis que me faltaba, le doy un enter. Si por alguna razón les diera error, revisen la fórmula, porque podría ser que estuviera faltando algún paréntesis o que matemáticamente no esté correcta la forma en que estamos ingresando la fórmula. Vamos a ver cómo nos dio. Ok. Aquí nos daría el promedio de la incertidumbre. Y lo que estábamos calculando era, perdón, algo pasó acá. Perdón, era este de acá. Sí, todo bien. Ahora vamos a calcular el promedio de toda de la incertidumbre. Eso quiere decir que es la raíz cuadrada de término 1 más término 2. Entonces aquí simplemente escribimos un igual, la palabra raíz, y sumamos la celda del término 1 y del término 2, o sea, las C de 62 y de 62. Le damos un enter. Eso sería. Luego, vamos a calcular, por último, la incertidumbre expandida. Vean que es el promedio de la incertidumbre multiplicada por 2. Entonces, en este caso, nos colocamos en la celda, igual, copiamos el valor que acabamos de calcular y le damos Enter. Y luego sabemos que otra vez me posiciono en esta celda para multiplicarla por 2. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí es por 2. Así. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a copiar en este lado donde dice resultado, lo que queremos reportar. En este caso va a ser el promedio de las 3 repeticiones. Entonces, le damos un igual y vamos a buscar el promedio de las 3 repeticiones que habíamos averiguado arriba. Sería este de aquí. Este. Es la L23. Voy a corregirla aquí. Luego, este símbolo más menos ya está ahí insertado. Y la expandida entonces sería copiar este valor que está acá. Le damos igual, seleccionamos la celda y un enter. Y entonces así nos reportaría, ojo aquí, 2 decimales del resultado junto con 2 decimales de la incertidumbre expandida.